Nunca pensé que una niña podía destruir todo lo que había construido, con solo 6 palabras. Estaba en mi oficina, como cualquier otro lunes gris, revisando contratos y llamadas pendientes, cuando la hija pequeña de uno de mis empleados entró sin tocar. Tenía unos 6 años, el cabello lleno de trencitas desordenadas y una mirada que no encajaba con su edad. Se paró frente a mi escritorio, me observó en silencio, y luego susurró: «Hay una cámara en tu oficina». En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. No por miedo, sino porque supe que era verdad. Y no tenía idea de quién la había puesto ni cuánto había visto. Mi vida estaba cuidadosamente cuidada, mis secretos enterrados bajo capas de lujo y reputación. Pero esa niña, sin saberlo, acababa de echarle gasolina al incendio que llevaba años intentando esconder. ¿Quién estaría espiándome? ¿Por qué ella lo sabía? Y lo peor de todo, ¿qué habrán captado esas grabaciones? A veces, los secretos tienen ojos. Pero yo jamás imaginé que los míos estarían viendo, desde mi propia oficina. El silencio en mi oficina se volvió denso, palpable. La niña seguía ahí, mirándome con esos ojos demasiado serios para su edad. Me costaba respirar, el aire se sentía espeso, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Intenté sonreír, una sonrisa forzada, de esas que usaba para cerrar tratos millonarios, pero se desvaneció antes de llegar a mis ojos. ¿Una cámara?, pregunté, fingiendo incredulidad, aunque mi voz temblaba ligeramente. Ella solo asintió, apretando un pequeño peluche desgastado contra su pecho. Luego, sin decir nada más, dio media vuelta y salió de la oficina, dejándome sola con el eco de sus palabras y el peso de mis secretos. En ese instante, el elegante minimalismo de mi oficina, antes un símbolo de mi éxito, se transformó en una jaula. El frío metal del escritorio, la pulcra superficie de cristal de la mesa de reuniones, los impecables cuadros abstractos en las paredes, todo parecía burlarse de mí, reflejando la fragilidad de la fachada que había construido con tanto cuidado. Me levanté, sintiendo un nudo en el estómago, y caminé hacia la ventana. Desde el 20º piso, la ciudad se extendía a mis pies, un laberinto de calles y edificios que, de repente, me parecía ajeno, hostil. ¿Cuánto tiempo llevaba esa cámara ahí? ¿Semanas? ¿Meses? La sola idea me hacía sentir desnuda, vulnerable. Recordé las reuniones privadas, las llamadas telefónicas, los momentos de debilidad que ahora podrían estar en manos de alguien. Alguien que me observaba, que estudiaba cada uno de mis movimientos, esperando el momento perfecto para atacar. Tenía que encontrar esa cámara. Empecé a revisar la oficina con una meticulosidad que rayaba en la paranoia. Escaneé cada rincón, cada objeto, cada cable, buscando cualquier señal, cualquier anomalía. El tic-tac del reloj de pared resonaba en el silencio, marcando el paso del tiempo, la cuenta regresiva hacia ¿qué? No lo sabía, pero la incertidumbre me carcomía por dentro. Detrás de un cuadro, encontré un pequeño punto negro, apenas perceptible. Mi corazón latió con fuerza contra mis costillas. Con manos temblorosas, retiré el cuadro. Ahí estaba. Una diminuta cámara, camuflada entre los cables, apuntando directamente a mi escritorio. La miré fijamente, sintiendo una mezcla de rabia, miedo y fascinación. Era tan pequeña, tan insignificante, y sin embargo, tenía el poder de destruirlo todo. ¿Quién la habría puesto ahí? La lista de sospechosos era larga. Competidores despiadados, antiguos socios resentidos, incluso mi propia familia. En mi mundo, la traición era un juego común, y yo, a pesar de mi aparente fortaleza, no era inmune. Recordé las miradas furtivas, los comentarios ambiguos, las sonrisas falsas que ahora cobraban un nuevo significado, un siniestro subtexto. Desconecté la cámara con cuidado, sintiendo una extraña sensación de alivio, aunque sabía que era solo temporal. El daño ya estaba hecho. Alguien tenía acceso a mis secretos, a mi vida. Y ahora, yo tenía que descubrir quién era y qué pretendía. Esa noche, no pude dormir.
Las imágenes de la niña, de la cámara, de las posibles consecuencias, se repetían en mi mente como una película macabra. La ciudad, vista desde mi ventana, ya no parecía un símbolo de mi triunfo, sino un campo de batalla donde cada sombra ocultaba un enemigo potencial. Al día siguiente, decidí actuar. No podía quedarme de brazos cruzados, esperando a que la bomba explotara. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente, con una reputación impecable. Le entregué la cámara y le pedí que analizara las grabaciones, que descubriera quién la había instalado y sobre todo, qué había visto. Mientras esperaba su informe, la tensión me consumía. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada encuentro casual, me parecía una amenaza velada. Empecé a ver sospechosos en todas partes, incluso en las personas más cercanas. Mi paranoia crecía con cada minuto, alimentándose de la incertidumbre y el miedo. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, encontré una pequeña nota doblada entre las hojas. La abrí con manos temblorosas. En su interior, una sola frase escrita con una letra elegante y desconocida: sé lo que hiciste. El miedo me paralizó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si unas manos invisibles me estuvieran apretando el cuello. Miré a mi alrededor, buscando una señal, una pista, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Pero solo encontré el silencio, un silencio opresivo que amplificaba el latido de mi corazón. Alguien sabía. Alguien me estaba observando. Y yo, atrapada en mi propia red de secretos, no tenía a dónde escapar. La frase resonaba en mi cabeza, un eco siniestro que se amplificaba con cada latido de mi corazón. Sé lo que hiciste. ¿Qué sabía? ¿A qué se refería? Mis secretos eran muchos, capas superpuestas de mentiras y medias verdades que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Cualquiera de ellos, sacado a la luz, podría derrumbar mi imperio, mi reputación, mi vida. La nota no tenía remitente, ni ninguna otra indicación que me ayudara a identificar a su autor. La letra, elegante y precisa, me resultaba completamente desconocida. La examiné con detenimiento, buscando alguna pista, algún detalle que me permitiera descifrar su origen. Pero no encontré nada. Solo una caligrafía impecable, casi impersonal, que parecía diseñada para ocultar cualquier rastro de su dueño. La incertidumbre me atormentaba. ¿Era una amenaza real o un simple intento de intimidación? ¿Quién estaba detrás de todo esto? La lista de sospechosos seguía siendo larga, y ahora, con la aparición de la nota, se volvía aún más confusa. Cada persona que conocía, cada rostro que cruzaba en los pasillos de la empresa, se convertía en un potencial enemigo, una amenaza latente. Pasé los días siguientes sumida en una ansiedad constante. No podía concentrarme en el trabajo, cada ruido, cada sombra, me sobresaltaba. La presión era insoportable, sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer al vacío. El investigador privado, al que había llamado Miguel, me contactó una semana después. Su voz, normalmente serena y profesional, sonaba tensa, preocupada. Me citó en su oficina, diciéndome que tenía algo importante que mostrarme. Llegué a su oficina con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miguel me recibió con una expresión sombría. Las grabaciones son inquietantes, dijo, sin preámbulos. La cámara ha captado mucho más de lo que imaginaba. Me mostró las imágenes. Me vi a mí misma, en mi oficina, trabajando, hablando por teléfono, reuniéndome con clientes. Todo parecía normal, rutinario. Hasta que llegó la noche. La cámara, con su visión nocturna, había captado una serie de encuentros clandestinos, reuniones secretas con personas que preferiría no haber visto nunca. Negociaciones turbias, intercambios de dinero en efectivo, conversaciones susurradas que hablaban de traición, de conspiraciones, de actos ilegales. Sentí un nudo en la garganta. Esas imágenes eran comprometedoras, devastadoras. Si salían a la luz, mi carrera estaría acabada.
pero lo peor no eran las implicaciones profesionales, sino las personales. La cámara había captado momentos de vulnerabilidad, de debilidad, que jamás hubiera querido que nadie viera. Confesiones íntimas, lágrimas silenciosas, miedos ocultos que ahora estaban al descubierto, en manos de alguien que podría usarlos en mi contra. ¿Quién instaló la cámara?, pregunté, con la voz ronca. Miguel negó con la cabeza. No lo sé. La instalación fue profesional, limpia. No hay huellas, no hay rastros. Es como si se hubiera esfumado. ¿Y la niña? ¿Sabe algo más? He hablado con su padre. Dice que la niña tiene una imaginación muy vívida, que a veces inventa cosas. No cree que sepa nada relevante. Pero yo no estaba tan segura. La mirada de la niña, la certeza en su voz, me decían que había algo más. Algo que ella sabía, o intuía, pero que no podía, o no quería, expresar con palabras. Salí de la oficina de Miguel sintiéndome más perdida que nunca. Tenía las grabaciones, la prueba irrefutable de mis secretos, pero no tenía ni idea de quién las poseía, ni de qué pretendía hacer con ellas. Esa noche, volví a mi apartamento, un lujoso penthouse con vistas a la ciudad. El mismo lugar que antes me llenaba de orgullo, ahora me parecía una prisión dorada. Me serví una copa de vino, intentando calmar los nervios, pero el alcohol solo parecía amplificar mi ansiedad. Mientras miraba las luces de la ciudad, parpadeando en la oscuridad, sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé un instante, pero la curiosidad, mezclada con el miedo, me impulsó a contestar. Hola, dije, con la voz temblorosa. Una voz suave, casi seductora, respondió al otro lado de la línea. Tenemos algo que te pertenece. Algo que podría interesarte mucho. Mi corazón se detuvo. Sabía, con una certeza aterradora, que se trataba de las grabaciones. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. La voz soltó una risa baja, musical. Eso no importa. Lo que importa es que sabemos tus secretos. Y estamos dispuestos a negociarlos. ¿Qué quieres?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Eso lo discutiremos más adelante. Por ahora, solo quiero que sepas que te estamos observando. Cada uno de tus movimientos. Cada una de tus decisiones. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo un vacío profundo en el estómago. Estaba atrapada. Acorralada. Y no sabía cómo escapar. Alguien tenía el control de mi vida, de mi destino. Y yo, la mujer que creía tenerlo todo bajo control, me encontraba a merced de un desconocido, un titiritero invisible que jugaba con mis miedos, con mis secretos más oscuros. La ciudad, vista desde mi ventana, ya no era un símbolo de mi triunfo, sino un tablero de ajedrez donde yo era una simple pieza, a punto de ser sacrificada. El pánico amenazaba con ahogarme. Las paredes de mi lujoso apartamento parecían cerrarse sobre mí, asfixiándome. Necesitaba aire, espacio, escapar de esa sensación de opresión que me atenazaba el pecho. Salí al balcón, buscando refugio en la fría brisa nocturna. La ciudad, un manto de luces brillantes extendiéndose hasta el horizonte, me observaba impasible, indiferente a mi tormento. Los días siguientes fueron un borroso desfile de ansiedad y miedo. La amenaza del desconocido colgaba sobre mí como una espada de Damocles. Cada llamada, cada correo electrónico, cada encuentro casual, me hacía saltar, esperando la siguiente estocada. Empecé a ver sombras donde no las había, a escuchar susurros en el silencio. Mi mundo, antes tan ordenado y predecible, se había convertido en un laberinto de paranoia y sospecha. Finalmente, llegó la llamada. La misma voz suave y amenazante que me había robado la tranquilidad. Me citó en un lugar apartado, un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. No dudé en ir. Tenía que enfrentarme a mi verdugo, descubrir quién era y qué quería de mí. Llegué al almacén con el corazón latiendo a 1000 por hora. El lugar era lúgubre, oscuro,
lleno de sombras que danzaban con el viento. El olor a humedad y polvo me llenaba las fosas nasales. En el centro del almacén, una única figura me esperaba. Al acercarme, la luz de la luna iluminó su rostro. Y entonces, mi mundo se detuvo. Era ella. La niña. La misma niña que había entrado en mi oficina semanas atrás, la que me había advertido sobre la cámara. Sus ojos, antes llenos de una seriedad infantil, ahora brillaban con una intensidad inquietante. No llevaba el peluche. En su lugar, sostenía una pequeña tablet en sus manos. En la pantalla, parpadeaban las imágenes de las grabaciones. Mis secretos, expuestos a la luz. ¿Tú?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Ella sonrió, una sonrisa fría, calculadora, que no correspondía con su edad. Sorpresa, dijo, con una voz que ya no era infantil, sino madura, casi siniestra. Te dije que había una cámara en tu oficina. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quieres de mí? Justicia, respondió ella, con una voz cargada de rencor. Venganza. Entonces, empezó a hablar. Me contó una historia que jamás hubiera imaginado. Una historia de ambición desmedida, de traiciones y mentiras, de vidas arruinadas. Una historia en la que yo era la villana. Me habló de su padre, un antiguo empleado de mi empresa, un hombre honesto y trabajador al que yo había despedido injustamente, acusándolo de un delito que no había cometido. Un delito que, en realidad, había cometido yo. Para proteger mi reputación, para salvaguardar mi imperio, lo había sacrificado a él. Lo había destruido. Y ahora, su hija, la niña que me había advertido, la niña que yo había ignorado, había vuelto para vengarse. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente. La cámara, la nota, las llamadas, todo había sido planeado por ella, por una niña que, con una inteligencia y una determinación asombrosas, había orquestado mi caída. Me había tendido una trampa perfecta, y yo, cegada por mi arrogancia, había caído en ella sin remedio. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, resignada a mi destino. Lo que tenías que haber hecho tú, respondió ella, con una mirada fría y penetrante. Exponer la verdad. En ese momento, comprendí. No quería mi dinero, ni mi poder. Quería justicia. Quería que el mundo supiera la verdad, que mi máscara cayera y mi imperio se derrumbara. Y lo consiguió. Las grabaciones salieron a la luz. La prensa se abalanzó sobre la historia como lobos hambrientos. Mi reputación quedó destrozada. Mi carrera, arruinada. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Perdí todo. Mi fortuna, mi posición, mi prestigio. Pero en medio de las ruinas, en la soledad de mi caída, encontré algo inesperado. La verdad. La cruda y dolorosa verdad sobre mí misma, sobre mis actos, sobre las consecuencias de mis decisiones. La niña, con su venganza, me había obligado a confrontar mis demonios, a mirar de frente el monstruo en el que me había convertido. Ahora, lejos del bullicio de la ciudad, en una pequeña cabaña a la orilla del mar, intento reconstruir mi vida. No tengo el dinero, ni el poder que tenía antes. Pero tengo algo mucho más valioso. La paz que da la honestidad, la libertad que da la verdad. La niña, sin saberlo, me había dado el regalo más preciado de todos. La oportunidad de empezar de nuevo. De ser, por fin, la persona que siempre debí ser. Y aunque el camino es largo y difícil, sé que esta vez estoy caminando en la dirección correcta. El peso del pasado aún me acompaña, una sombra que se alarga en los atardeceres tranquilos junto al mar. A veces, el recuerdo de quién fui, del poder que ostenté, me asalta como una ola inesperada. Pero la brisa marina, el sonido rítmico de las olas, me recuerdan que estoy en un nuevo camino, un camino de reconstrucción, de redención. La justicia, a veces, llega de las maneras más inesperadas, vestida con la inocencia de una niña y armada con la fuerza de la verdad. Aprendí,
de la manera más dura, que los imperios construidos sobre mentiras son castillos de arena, destinados a derrumbarse ante la implacable marea del tiempo. Y que la verdadera riqueza no se mide en cifras bancarias, sino en la paz interior, en la honestidad con uno mismo. Si te ha impactado esta historia de justicia inesperada, te invito a suscribirte a este canal. Sumérgete en el misterio, explora las sombras de la condición humana, y descubre las verdades ocultas que se esconden tras la superficie. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de estas narrativas que te dejarán sin aliento. Dale like si te ha gustado este relato y comparte tu opinión en los comentarios. Juntos, seguiremos explorando los laberintos del alma humana, donde la verdad, como un faro en la oscuridad, siempre encuentra su camino.